Muy buenas tardes, Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas de Argentina, Sudamérica y los demás continentes. Sean bienvenidos a este nuevo culto de Fuego Profético a las Naciones, en este día 16 de marzo del 2025. Damos comienzo a este culto con una oración, dando gracias a Dios de comienzo, y luego vamos a la alabanza del día de hoy. Pastora Gladys García, allí en Dominicana, si puede orar, por favor. Amén. Adelante. Amantísimo Padre que mora en los cielos y en la tierra, aquí, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote la gracia por este nuevo amanecer. Gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias porque hemos amanecido vivos y podemos agradecerte, Señor, por cada una de las cosas que tú haces a favor de cada uno de tus hijos. Te presentamos, Señor, el culto que vamos a tener en este día. Que sea, Señor, de edificación como cada uno de los que tú das, Señor. Usa, Señor, ese vaso, Padre, conforme a tu propósito, Dios. Pasa ese carbón encendido, Señor. Que sean palabras de edificación, de levantamiento, de sanación, de liberación, Señor. Que se rompan la cadena, Padre, que tienen que romper. Dale luz, Señor, a aquellos que no la tienen, Señor. Dale pan al que no lo tiene, Dios. Sobre todo, Señor, manifiéstate en lo más necesitado. Esta, Señor, la dejamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Pastora Gladys. Vamos a la alabanza que se llama Hay una palabra de vida, por Raiza. Así que vamos a la alabanza. Ahí estamos. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte del Rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una promesa de parte del Rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte del Rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Él dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte de mi papá, yo seguiré. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero
aliento, permaneceré aquí. Los demonios tendrán que huir. Aún me queda un recurso y yo voy a seguir peleando. Si me queda aliento, nadie me va a mover. Ellos se tendrán que ir. Aún me queda gloria todavía y yo seguiré. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Eso es para el que cree. Para el que cree todo es posible. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo tengo, pero lo creo. No lo tengo, pero lo abrazo. Yo lo abrazo hoy. Yo lo recibo hoy. Yo lo recibo hoy. Yo lo recibo hoy. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen para siempre. Él me dio una palabra, Él me dio una palabra, Hola. y Él no miente, Él no miente. Los que confían en mi papá son como aquel monte de Sión. Ellos no se mueven, aunque vean todo contrario. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dio una Una palabra, palabra. Él no miente, Él no miente. Mi Dios no miente, mi papá no miente. Él no miente, Él no miente. Mi Dios no miente, mi papá no miente. Él no miente, Él no miente. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Dele un aplauso a su Señor. Gloria a Dios. Hay una palabra del Señor que tenemos que ver y sentir y vivir según esa palabra. Bienvenidos a todos los que han llegado, los que vendrán, los que verán las repeticiones. Y la palabra de hoy se llama vivir en la palabra de Jesucristo, siendo hacedores de la palabra. Y la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, 18, 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no es nada, no obra, en la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en el versículo 22, punto central de este mensaje, dice, pero sed hacedores de la palabra, no sean tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, permanecerá en ella, no siendo oidor olvidadizo de la palabra, sino hacedor de la obra. Y éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, de religión de tal, la religión del tal es vana. La religión pura, el culto puro y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin objeción del mundo. Esta es la palabra de Dios central, ser hacedores de la palabra. ¿Y qué es ser hacedor de la palabra? Vivir según la condición del Evangelio, porque el mundo puede vivir de apariencia. El mundo vive de apariencia cristiana, van a la iglesia, cantan los cánticos, pero realmente son gente de Cristo. ¿Realmente podemos decir que nosotros somos gente cristiana si no cumplimos con la palabra de Dios? Dios está demandando en este tiempo que seamos verdaderos hijos de Dios, que tengamos por costumbre, y más que costumbre, por un acto voluntario, que deseemos todas las mañanas entrar en la intimidad con Dios y no que nos obliguen, porque el pastor dijo, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a orar, vamos a ayunar. No, debo tener la intimidad suficiente con Dios y no ser aparentemente cristiano. Yo recordé la historia de cuando el profeta Samuel, habiendo un rey en Israel, Dios le manda que vaya a Belén, a la familia de Isaí, a ungir al nuevo rey de Israel. No había muerto el rey, pero estaba desobediente, apartado de Dios, hacía lo que él quería, el rey Saúl, y Dios le ordena al profeta que vaya a Belén a ungir al nuevo rey de Israel. El profeta le dice a Dios que quería, obedecía su palabra, que iba a ir, pero temía que el rey Saúl lo matase. Y aconteció que cuando llegaron el profeta y su discípulo, lo primero que vio, porque ya Isaí sabía que uno de sus hijos sería ungido rey de Israel, él vio a Eliab, el profeta vio a Eliab, y él pensó, dice la palabra de Dios, esto está en la primera de Samuel, ¿sí? En el, bueno, primera de Samuel, luego te doy el capítulo y versículo, pero él vio a Eliab. Y Eliab era de gran porte,
era fuerte. Y dijo o pensó Samuel, el profeta, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Inmediatamente Dios le responde en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires por su estatura, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí, el padre, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido de Jehová. Y todos conocemos la historia. Y luego llamó a Samá y dijo, tampoco es el elegido de Jehová. Y luego puso a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? ¿No hay más? Isaí respondió al profeta, queda aún el hijo menor que apacienta las ovejas, pensando que seguro no era él, porque recordemos que existía la ley de la primogenitura, el primero, el segundo, el tercero, pero nunca el octavo hijo. Y recuerda que el número 8 en la Biblia significa nuevo comienzo, perfección, después de la perfección de Dios. El octavo hijo. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, lo hizo entrar, y este era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dios viendo el corazón de David. Y dice el versículo 13 del capítulo 16, el profeta tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escuche bien, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel, habiendo cumplido su tarea, se volvió a Ramá, donde él vivía. Y David luego comienza ya su historia, no como rey, porque pasaron 13 años desde su ungimiento hasta que es ungido rey. Todavía seguía rey Saúl, era el ungido de Dios también. En el versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de Dios te atormenta. Fíjense que los propios discípulos se daban cuenta que Jehová Dios le había abandonado. Y diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras. Y es hermoso parecer, y Jehová está con él.
Y Saúl envió muchos mensajeros a Isaí, al padre de David, y le pidió: envíame a David, tu hijo, el que está entre las ovejas, porque el profeta vino, le ungió, se fue, pero David siguió con su vida y con su tarea, porque aún no era el tiempo para que David reinara. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Le envió una ofrenda, ¿sí? El cabrito. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, su sirviente, su ladero. Inmediatamente la presencia del Espíritu Santo que estaba en David hizo que hallara gracia delante del rey. Y Saúl mandó a decir a David: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia. Anote bien grande la palabra gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl sentía alivio de sus tormentos y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. El espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, la palabra de hoy se llama vivir según la palabra de Dios. Vivir no por apariencias, porque la palabra de Dios dice: Dios no ve lo que el hombre ve. No veía el portento, el gran porte, la altura, la fortaleza de Eliab, el primer hijo, ni el segundo, ni el tercero. Dios vio el corazón de David, aquel que peleaba con los osos, aquel que derrotaba leones, aquel que cuidaba la manada, el último hijo que no tendría ningún futuro, porque para que él pudiera ser considerado y heredar lo que tenía su padre, debían morir antes sus 7 hermanos. Pero Dios le vio del fondo de la manada y le ungió. La obra de Dios de salvación, la exaltación, se centra en 4 responsabilidades fundamentales que tenemos que señalar. La primera de ellas es servir a Dios según el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino. Cumplir con Dios, tener un corazón volcado a Dios, sentir que Dios es mi único camino y esperanza. Ejercer ese evangelio, vivir el evangelio, vivir la palabra, no ser simplemente oidores. Ejercer la fe en Jesucristo totalmente. Porque parece ser que en este tiempo muchos parecen ser, pero no son. Parecen ser creyentes, pero no lo son. Parecen saber la palabra, pero no la conocen porque no la viven. Yo no puedo predicar el amor de Cristo si tengo odio. Yo no puedo predicar la salvación si yo mismo tengo pecado. Yo no puedo predicar de Cristo, enseñanzas de Cristo, si no vivo según la palabra de Dios. Tampoco debemos ejercer ningún ministerio si no nos arrepentimos diariamente. Porque diariamente cometemos errores, todos. El apóstol, el evangelista, el último miembro de la iglesia, todos tenemos errores, todos tenemos pecado, ¿sí? Diariamente debemos entrar en la oración, en la comunión con Dios y con su Santo Espíritu, que va a interceder por nosotros y arrepentirnos. También hacemos convenios con Dios
al recibir las ordenanzas de salvación y de exaltación. Y perseveramos hasta el fin, guardando todos los pactos con Dios. Porque hacer pacto con Dios no es hacer un pacto con el hombre. Debemos vivir según la palabra. Debemos entender que todos nuestros vecinos, parientes, amigos, los que no conocen a Cristo y los que lo conocen, deben reconocer en nosotros simplemente por nuestra actitud, nuestro vocabulario, nuestra forma de vida, que somos realmente de Cristo. Vivir el Evangelio abarca diferentes aspectos de la obra de Dios, en la salvación, en la exaltación, exaltar el nombre de Jesús sobre toda cosa. No puedo yo pasar desapercibido en ningún lugar que transite en mi vida sin que sepan que soy de Cristo, o por mi palabra, o por testimonio, o por mi obra. Dios está buscando hacedores de la palabra. La exaltación y la salvación. Debo cuidar de los necesitados, debo invitar a todas las personas a recibir el Evangelio y debo también a unir familias, invitar a las personas a la unidad familiar para que pueda la familia de Cristo entrar en la eternidad. Como leía en el libro de Santiago, al principio, sed hacedores de la palabra, y vuelvo a reiterar, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, oigan la palabra, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo soy un hombre que voy a la iglesia, cumplo con los cultos, hasta pago los diezmos, hasta soy el cristiano perfecto, pero tengo ira, pero miento, pero no cumplo con mi vida matrimonial o de pareja, con fidelidad, con amor por mi cónyuge, tampoco soy de Cristo. Tampoco mi testimonio es bueno. ¿Y por qué se pide el testimonio? Porque el testimonio puede ser de palabra, todo el mundo habla bonito. Pero cuando es por acto, por obra, por testimonio real sin palabras, Cristo obra y Cristo bendice y Cristo te entrega la salvación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid mansedumbre, con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? La Biblia. Todo precepto que está escrito en la palabra debo cumplirlo, ¿sí? La cual puede salvar mi alma, pero sed hacedores, dice el apóstol Santiago. Hacedor de la palabra, ¿qué significa? Cumplo con la palabra, vivo según la palabra, soy varón de una sola mujer, no fornico, no miento, no haré ninguno de los mandamientos que se incumplen en mi vida. No se puede estar con Dios y con el diablo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo debo cumplir los mandamientos que el Señor me dio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Recuerde que el Antiguo Testamento es la vieja ley que fue mejorada, perfeccionada cuando vino Jesús y se escribió el Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento dice tal cosa. No, nada descarta nada, ni un punto, ni una coma de la palabra. La palabra de Dios en Apocalipsis advierte que nadie puede cambiar ni un punto, ni una coma. En Apocalipsis 22, los últimos 4 versículos de la Biblia dicen, nadie puede cambiar ni un punto ni una coma de la palabra, de la profecía de este libro, sino vendrán sobre él las plagas que están escritas en él. Hay mucha gente que se pierde
¿Por qué? Porque no es hacedor de la palabra, no vive según la palabra. Yo puedo nacer con muchos defectos, pecados, me convierto, acepto a Cristo, empiezo a conocer la palabra, la estudio, empiezo mi camino junto con Cristo, pero puedo errar, puedo caer una y mil veces, pero siempre el perdón de Dios está y siempre el Espíritu Santo nos va a reencauzar hacia el camino. Pero llega el punto donde Dios te revela su verdad fundamental, ser hacedores de la palabra. Como hablábamos en el seminario el otro día, el martes de las Dorcas, que debemos las mujeres, llegada a la madurez, tanto espiritual como física, lleguen a ser maestras de sabiduría para las más jóvenes. Estamos en un tiempo donde hay mucho falso ministro, falso profeta, mucha apariencia, pero poco evangelio. Debo vivir, sentir, comer, levantarme, caminar, trabajar, dando testimonio del evangelio de Jesucristo. Entonces, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era, el que se considera a sí mismo mirándose en un espejo diciendo qué bueno que soy, qué buen cristiano que soy, seguramente está pecando contra Dios. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en esta ley, no siendo, escuche bien lo que dice el apóstol Santiago, no siendo un oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea que si yo cumplo en vivir según las normas de Cristo, según el Evangelio de Cristo, voy a ser bienaventurado en todo lo que haga. Amén. Si alguno se cree que es el mejor en la religión, que cumple con todo, que es amigo del pastor, o es pastor, o apóstol, o evangelista, cree que se las sabe todas, pero no es hacedor de la palabra, no vive según la palabra, es alguien que se va a otro lado menos al cielo. Es alguien que ha perdido su salvación. Hermanos, en todo este trayecto de tantos años siendo siervo de Dios, he visto caer cientos y cientos de siervos, he visto caer cientos de hermanos y hermanas. Yo mismo he sentido debilidad, cansancio en algún momento de mis 40 años con Cristo, de seguir haciendo la obra de Dios, de orar por las viudas, los huérfanos, de seguir predicando el Evangelio. No digo en púlpito, no digo en iglesias, digo en la calle, no hablarle de Cristo, porque testimonio, uno trata de tener un buen testimonio. Yo siempre les dije, a mí me cuesta mucho, y es una lucha que le pido a Dios la victoria, es de el enojo, la ira ante las injusticias, ante el dolor de los demás, de ver políticos corruptos, de ver ladrones, de ver violencia ejercida desde un gobierno, de ver catástrofes como la que vivimos aquí en la ciudad de Bahía Blanca, donde miles y miles de personas quedaron bajo las aguas, perdieron todo, sus casas, hasta perdieron la vida. Hay 2 niñitas, una de 4, otra de 1 año, desaparecidas, que la corriente le arrancó de los brazos de su madre y su padre. Y yo no soy quien para juzgar. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo lo conozco de hace muchos años, la palabra de Dios. La he estudiado, la sigo estudiando, busco, pero tengo que ser un hacedor de la palabra, diciendo Dios es justo, Dios es fiel, Dios va a hacer milagros, Dios va a reponer todo.
Y en el nombre de Jesús, la gloria de Dios va a obrar en mi vida, como en tu vida. Porque si alguno se cree más que los demás, porque es pastor, porque es evangelista, porque es un apóstol, y no refrena su lengua. Yo cuando me enojo, grito. Yo cuando me enojo con alguien por una situación X, tengo la tendencia que me tengo que atar las manos a la espalda a la pelea callejera. Yo nací en las calles, yo me crié en las calles, aprendí a pelear muy bien, pero yo soy un siervo de Dios. Llevo casi 40 años con Cristo. No puedo, no debo. Ser hacedor de la palabra implica tener conducta. Y si por alguna situación caigo en no cumplir con la palabra, porque la palabra es de Génesis, Apocalipsis. No puedo decir yo cumplo con esto, con esto, con esto, con esto, y esto no. No. Debo cumplir con la palabra y no creerme el más cristiano de la cristiandad. No hay un cristianómetro, no hay un medidor de cristiano. Este es más, este es menos. No. O se es cristiano o no se es. Por eso la palabra dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. O sos de Cristo o no lo sos. Si sos de Cristo debes cumplir testimonio. ¿Me entiende lo que le digo? La palabra es bien simple. Vino a mí el viernes por la noche y Dios me dijo que hable al pueblo diciéndole que Él no mira, como te leí en 1 Samuel 16, cuando el profeta vio a Eliab, no conocía a la familia de Isaí, él pensó que el mayor, el primogénito, sería el nuevo rey de Israel. Saúl era un hombre de gran porte, el rey primero, el que Dios ungió. Y habiendo rey vivo, ¿cómo iba a poner otro rey? Samuel no entendió, pero obedeció. Y cuando él llegó y vio uno por uno a los hijos de Isaí, le dijo: ninguno de estos es. Porque Dios le aclaró: yo no miro según la apariencia, yo no miro por la cantidad de veces que van a la iglesia, yo no miro por la cantidad de cánticos que hacen, yo no miro por la ofrenda que dan, yo veo el corazón. Y él vio el corazón de David. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ve dentro de tu corazón? Un corazón lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de alegría por ser cristiano, lleno de fe. Porque recuerde que en el corazón, más el alma, el corazón almático le llamo yo, se generan los pensamientos que suben de allí a tu cabeza, a tu cerebro, y pueden provocar alegría, gozo de servir a Cristo, o pueden provocar angustia, depresión, miedo, porque si tu corazón no está lleno de fe, si tu corazón no tiene dudas de que eres el Rey de Reyes y que todo lo puede, va a generar pensamientos contrarios, van a llegar aquí a tu cerebro, a tu entendimiento, y van a provocar pensamientos de derrota. Por fuera canto alabanzas, pero por dentro no creo que Dios puede con mis problemas, que Dios me puede llenar de su gloria, que Dios me puede proveer lo que no tengo. Y el diablo se regodea con eso. Por eso es importante entender, conocer, buscar, comer, devorar la palabra de Dios. Porque si yo sé la palabra de Dios, si yo la conozco y vivo según la ley que está escrita en esa palabra, el diablo nunca va a poder poner pensamientos de derrota. Recuerda, yo lo conozco muy bien al diablo. Lo he combatido cara a cara y lo sigo combatiendo.
existe, es real, pero es un espíritu. No tiene manos, no tiene pies, es un ángel caído. Pero lo único que hace es poner pensamientos en tu corazón. Si vos le cerrás las puertas de tu corazón, lo blindás con un acuerdo con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que dice, aquel que se une al Espíritu de Dios, un solo espíritu es con él. El diablo no entra. Por tanto, no hay pensamiento negativo, no hay falta de fe, no hay falta de humildad, no hay falta de nada, porque somos todopoderosos junto con Cristo que me fortalece, porque tenemos todas las herramientas para salir adelante, porque nadie nos puede hacer frente todos los días de nuestra vida, pero debemos cerrarle la puerta al enemigo, mantener nuestro corazón limpio y puro con la palabra de Dios, predicar el evangelio a cuanta persona se cruce, decirle, miren, todo el mundo está diciendo, se cae el mundo, no hay alimentos. Hoy leí ayer una noticia que salió publicada en varios diarios europeos, que ya saben que hay 75 ciudades, inclusive de aquí de Argentina, que van a desaparecer por el hundimiento del mar, el levantamiento del mar y van a quedar bajo las aguas. Y eso es una mentira grande como una casa del diablo. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿La creación se puede modificar? Sí. Pero el único que sabe, el rey de los tiempos, el que maneja el día y la hora de toda la creación, se llama Jesucristo. Y Dios lo revela a sus hijos, no a los impíos. Están diciendo que la tierra será destruida, que viene la construcción del templo en Jerusalén, y esa es una blasfemia judía. El templo no será reconstruido porque el reino de los cielos no está arriba, no está abajo, será un solo mundo, una sola tierra, un solo Dios. Los tres cielos se unirán y serán uno solo, donde Cristo reinará junto con sus hijos. Pero si yo creo eso, si yo siento temor porque dicen viene la tercera guerra mundial, los virus, las plagas serán sueltos por todo el mundo y bla, que bla, que bla. Si tengo tan siquiera duda que la muerte carnal es un ciclo natural, pero que tengo la vida eterna, de eternidad a eternidad, dijo Jesús, que no se acaba la historia. Como muchos dicen, bueno, cuando te morís, ¡pum!, se acabó. Otros dicen, vas a reencarnar en un perro, en un gato, en un loro. Otros dicen el espíritu de no sé qué. Mentiras. Pero si yo le creo esas mentiras, o tan siquiera se cruza por mi mente el miedo a la muerte física, estoy haciendo mentirosa la palabra. Porque el día que te toque, a mí, a vos, a quien sea, va a haber, vas a dormir el sueño de los justos si tenés a Cristo, hasta que suene la trompeta final, hasta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumpla. Es un ciclo de la vida. La carne es perenne, tiene fecha de vencimiento. Tu cuerpo físico tiene fecha de vencimiento, de caducidad. Nacemos en este cuerpo de carne dado por Dios, crecemos, nos hacemos jóvenes, luego, primero niños, adolescentes, luego jóvenes, luego adultos, luego la vejez, como venimos enseñando los martes en el culto de Dorcas. Hasta que un día llega y Dios dice, bueno, hasta acá, venga tu alma, venga tu espíritu a tu morada. Y ahí es cuando habla la palabra de un cuerpo transfigurado. Jesús resucitó de los muertos, pero luego
vino el proceso de la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración? Un cuerpo celestial. Y le mostró a Pedro y a 2 discípulos más, subieron a la montaña, Juan, Pedro y otro más, no recuerdo ahora el nombre, y descendieron de los cielos el profeta Elías y Moisés, con sus cuerpos ya transfigurados. Jesús se estaba transfigurando, estaba volviendo a su forma celestial. Y los hombres que subieron allí no lo entendieron. Le dijeron, Señor, Rabí, déjanos que hagamos unas camas, unas enramadas para que descansen. Jesús, Moisés y Elías. Y Jesús les dice, no entendieron. Porque vamos a vivir un tiempo nuevo, una forma nueva. La tierra jamás será destruida, solo una parte. Nacerán nuevas montañas, nuevas islas, nuevos mares. Emergerán de los mares tierras nuevas. Sí será destruida la tercera parte. El 75% quedará sano de la tierra, que es el primer cielo. El segundo cielo, mundo espiritual. Serán destruidos todos los principados, potestades y huestes de maldad. En la tierra toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y descenderá de los cielos el propio Dios y será un solo reino, una sola creación. Como fue planeado al principio. Porque dice la Biblia en el primer capítulo, el primeros versículos, que la tierra era desordenada y confusa, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vino el Señor Dios Todopoderoso y puso orden en la tierra, creando cada una de las cosas y por último creó al hombre. Pero entregó un Edén. Sería como un castillo para que ellos vivan. El jardín del Edén era la perfección, y es la perfección. Dios vuelve al plano original, pero para ello tenemos que ser hacedores de la palabra, vivir según la palabra. Mientras estemos en este envase de carne, algunos lo tenemos más grande, otros menos, pues yo en la panza que tengo entran unos cuantos, como digo yo, pero debemos ser hacedores de la palabra, vivir por la palabra y hacer la palabra. Ejecutar la palabra todos los días, predicar la palabra todos los días. Mis costumbres tienen que ser de cristiano, no de mundano. Si antes, en el tiempo antiguo, yo vestía de una manera, hoy tengo que vestir de otra. No debo escandalizar, no debo mostrar, y eso no es legalismo ni religiosidad. Yo tengo que entrar en la tierra, caminar como uno más entre la multitud. No debo llamar la atención con joyas. A mí, cuando era del mundo, me encantaban los anillos de oro, los relojes caros, montones de cosas que luego el Señor me dijo, si me amas, siembra todo y sigue. Y lo hice. Mi mujer es testigo de que cada lugar que iba me llenaban de joyas, de relojes, de celulares, de ofrenda espontánea sin que yo pida nada. Y todo fue sembrado. Hoy mis manos están limpias, no hay nada, no hay anillos, no hay oro, no hay joyas. Solamente en mi corazón anida y vive Jesucristo y su palabra. Porque tengo que hacer la palabra. Vivir el Evangelio de Cristo significa vivir por y para la palabra. La apariencia, todos los trajes caros, todas las cosas que tenía, los sembré, los regalé. No hay nada. Hoy visto de una manera simple, como viste el pueblo, con algo común como esto, unas zapatillas. Vivo de la manera más simple posible. Porque recorrí el mundo entero,
porque recorrí medio mundo predicando la palabra. Había iglesias que te decían, si no te vestís con un traje caro y corbata de seda y esto y el otro, no te van a invitar más. Sin embargo, en todo lugar he predicado, hasta en el África, hasta en el norte del África, en España, en todo lugar, vestido de manera simple. De a poco Dios me hizo entender que no es la apariencia lo que hace, sino su poder, su gloria. Y a medida que me fui transformando en un siervo de Dios cada día más simple, más humilde, en mi vestimenta, en mi forma de hablar, en mi forma de ser, Dios se glorificó más. Comencé a vivir tiempos de milagros en todas las campañas, milagros sobrenaturales, milagros tremendos que yo simplemente me sentaba. Cuando caía la gloria de Dios una vez en Brasil, una iglesia muy grande, de alemanes, escépticos, menonitas, había más de 5.000 personas, todos esperando que yo me bajara del púlpito y le dijera profecía. Sin embargo, Dios me manda a orar, levanté las manos, comencé a hablar una lengua que yo no conocía. Había allí judíos, 2 judíos que decían entender el hebreo y el arameo. Comencé a hablar arameo fluido, según ellos, y ellos interpretaron todo lo que dije. En ese momento se transformó en una locura, corrían de un lado al otro, los que estaban sentados inmóviles viendo a ver cuándo yo me bajaba a profetizar. Cayó polvo de oro y ocurrieron cientos de milagros simultáneos. Y yo sentado en una silla mirando todo. Porque no era yo, no era mi palabra, no era mi traje, no era mi vestimenta. Era el Espíritu de Dios obrando. Pero para todo eso hay que creer que no soy yo, que yo lo que tengo son obligaciones. Como hijo de Dios, debo orar, debo ayunar, debo buscarlo a Dios. No debo buscar un profeta para que me confirme qué me va a pasar en mi vida. Eso es hacerlo mentiroso a Jesús. Todos los días tengo que orar según la palabra de Dios, buscarlo a Jesús, agradecerle a Dios, como dijo la hermana Gladys, cuando comenzó el culto en la oración, diciendo gracias porque respiramos, gracias porque nos levantamos, gracias porque tenemos la oportunidad de servirte. Señor, ponme gente a mi lado que le pueda predicar de tu evangelio. No pedirle más cosas, no pedir dinero, no pedir casa, no pedir coche. Mire, yo soy un pastor veterano, un viejo pastor, diría un amigo mío, pero no tan viejo, todavía tan viejo no somos. Pero todas las peticiones de oración que me han llegado por años, por internet, por mail, por WhatsApp ahora, todo el mundo pide cosas materiales. Nadie pide la salvación. Nadie se acuerda cuando me dicen, ay, ¿qué ministerio tengo yo? Hermano, confírmeme. Yo quiero el ministerio de profeta, yo quiero. Y le preguntaste a Dios qué es lo que quiere. Yo te diría como profeta de oficio y de muchos años, no te lo recomiendo. Porque no es fácil llevar adelante un ministerio como este. Que la persona vos la ves bien vestida, todo hermoso, habla bien de Dios, va a los cultos y todo, y Dios te hace ver su corazón. Porque los profetas podemos ver el corazón, el pensamiento. Y ver los demonios y la miseria humana que está dentro. Por eso, amados, esta palabra del día de hoy, que debemos ser hacedores de la palabra, vivir un evangelio de poder, no mirar las apariencias, como le dijo Dios al profeta Samuel, no mires, que es un hombre fuerte, Eliab, que es grande, que de hermoso parecer, no mires su inteligencia, mira su corazón. Y es lo que hace el Señor. Yo trato todos los días de guardar mi corazón de pensamientos impuros, de la falta de fe, de la falta de confianza,
Porque cuántas veces no confiamos que Dios te puede sanar. Mire, le doy un testimonio recién. Recién hubo un partido de fútbol entre dos equipos grandes, mi club Racing Independiente. Y el 9 de Racing es cristiano, evangélico, con un testimonio tremendo. Tremendo porque no jugó al fútbol hasta los 24 años. Se convierte cuando cae preso por una pelea donde murió una persona. Tuvo 7 meses preso. Allí se convierte, conoce a Cristo y se lesionó. Y llegó a la primera, salió campeón sudamericano con Racing. Y estaba lesionado. Y todos los médicos le dijeron, tenés una fisura en la rodilla. Y él hace 5 días fue a su iglesia, oró y dijo, Jesús me dijo que estoy sano. Así que voy a jugar. No podía pisar. Cuando él oró en la iglesia, se levantó de la oración de más de 1 hora y dijo, estoy sano. Al otro día entrenó normal, jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy jugó todo el partido sin ni un solo dolor. Y los estudios de ayer dieron que estaba sano. Algo que demandaría 3 meses o 2 meses de recuperación. Este hombre, Adrián Martínez se llama, dijo, yo voy a jugar porque Jesús me dijo que voy a jugar. ¿Se da cuenta lo que puede la fidelidad y la creencia en la palabra de Dios? Él creyó en el milagro, vivió el milagro. Los estudios del jueves y el viernes daban que tenía peligro y si jugaba se podía romper peor y no jugar por 8 meses o 10 meses y ya tiene 32 años. Pero el último estudio dio sanidad completa. Nunca fue tocada su rodilla. Ese es el Dios que predicamos. Por eso, hermanos, para cerrar ya, no mires por las apariencias. Cuida tu corazón. Llénalo del Espíritu Santo. Y todo lo que tengas de necesidad en tu aposento, en tu lugar sagrado, pídeselo a Dios. Esta mañana escuchaba de eso un pastor de aquí del interior. Hermoso mensaje, Pastor Sinali, que decía, todos tenemos que tener en nuestra casa un lugar donde apartarnos a orar. Aunque sea un rinconcito, aunque sea en el gallinero, aunque sea donde sea, tener tu lugar de oración, tener tu lugar de intimidad. Y en esa intimidad con el Señor, no solamente bendecirle a Dios, no solamente darle a Dios el tiempo, porque Dios quiere que le demos su tiempo, nuestro tiempo, para salir fuertes cada mañana, para salir a enfrentar el día y poder cumplir su propósito, poder cumplir lo que Él nos mandó a hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura, sanar enfermos y expulsar demonios. La palabra de hoy se llama vivir según la palabra, ser hacedores de la palabra. No simplemente gente que va, se sienta y oye. No simplemente gente que va y mira por internet. Hoy puedes ver lo que quieras y donde quieras. Ser gente que hace la palabra. Y hacer la palabra significa hacer la obra de Dios. Significa ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los niños, darle de comer. Y si no tengo, poner mis manos para dar un abrazo de consuelo a quien lo necesita. Y si no me sobra alimento, de lo poco que tengo doy, con la certeza que Dios va a cumplir y me va a llenar
mi casa de alimento, de gozo, de alegría. Ser hacedor de la palabra implica doblar mis rodillas y orar por aquel que no conozco. Orar por aquel que está en necesidad. Yo no quiero una iglesia donde la gente va a calentar las sillas, como decía mi pastor. Otro pastor amigo decía, como las gallinas que van a empollar en su nido y no hacen nada. Debemos ser hacedores, hermanos. Llegó el tiempo de actuar de la iglesia, llegó el tiempo de evangelizar, llegó el tiempo de ir a ayudar, orar por los enfermos y ellos sanarán. Llegó el tiempo de ir a un hospital y darle un vaso de agua a aquel que está solo. Llegó el tiempo de darle algo de todo lo que Dios te dio a los que no tienen. Porque la muy mala costumbre humana, ¿sabe cuál es? Humanos en general. A este me ayudó, me bendijo, yo lo voy a ayudar. Yo le doy a él. No. Cristo nos bendijo a todos y nos mandó a bendecir a los otros. A los que todavía no están, a los que todavía no sienten la presencia de Cristo. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo de ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Es el tiempo de que ejerzamos la fe en Jesucristo obrando, sabiéndonos pecadores todos los días, reconociendo delante de Jesús, Señor, perdona cualquier imperfección que he cometido en este día. Porque la palabra dice, ayer ya pasó. Lo de hoy es nuevo, la bendición es nueva. Dame la bendición de este día, dame un alma nueva todos los días para que yo le pueda ayudar, para que yo le pueda dirigir, para que yo le pueda predicar la palabra, enseñarle que hay un mundo, que hay esperanza, que hay bendición, que viene el reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, amados, la palabra de hoy tiene que ver con no mirar la apariencia. Mira tu corazón. Escudriña tu corazón. Desecha todo pensamiento malo, toda falta de fe, porque dudar de Dios en tu corazón es hacerlo mentiroso a Él, es hacer mentirosa la palabra. No dudes. Lo opuesto a la duda es la fe. ¿Y qué es la fe? La convicción. Estoy convencido de lo que no veo hoy, lo voy a ver. Es la certeza. Tengo por cierto, no dudo. Es verdad que Dios me sana, me salva, me da el poder para sanar, me da el poder para ir por otros, me va a bendecir para que hoy que no tengo alimento, voy a repartir alimento en abundancia. Hoy que no tengo abrigo, ropa, voy a tener ropa en abundancia para dar. No es bueno, y esto lo hablamos siempre con mi esposa, no es bueno acantonar ropa, tener placares llenos de ropa. Yo conocí el caso de una abuela que había muerto el abuelo, guardó la ropa del abuelo, guardó la ropa de la madre, y era ropa de unos cuantos muertos y quedaba la viejita sola. Repleto de ropa que otra gente puede usar. Repleto la casa de zapatos que otra persona podría estar calzando. ¿Y para qué? Mi padre decía siempre, la mortaja no tiene bolsillos. El envoltorio veo que envuelve los muertos. No te vas a llevar nada. Nada de este mundo material. Pero sí podés mostrar el amor de Dios, llevándole abrigo, comida, alimento. Y por sobre todas las cosas, el mejor alimento que podemos dar es la palabra de Dios. Alimento espiritual, palabra de aliento, bendición, gloria a Dios.
enseñar a los niños a orar, a ayunar, a bendecir a Dios, ir con los ancianos y ayudarlos en lo que necesiten. Pero por sobre todas las cosas, llevar la palabra de Dios y vivir según ella, siendo luz y testimonio de las naciones. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar ahora por las peticiones, por las bendiciones. Y recuerda, somos hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Amén. Vamos a orar a Dios, aquel que quiera prender su cámara que lo haga, y vamos a orar con petición de corazón para que Él limpie nuestro corazón de toda duda, de todo temor, que todo lo que haya inoculado el diablo a través de los sentidos caiga ahora por tierra para que seamos libres, limpios de corazón para ser hacedores de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por otro culto más en este día 16 de marzo del 2025. Declaramos esta semana que comenzó el día de hoy, será de bendición, de prosperidad, de amor, de gracia. Señor, limpia los corazones, porque de eso me pediste, Señor. Declaro limpios, puros, llenos de tu gloria y tu gracia, para que cada uno de mis hermanos sea bendito, que pueda vivir según el Evangelio. Bendigo a la hermana Gladys García, limpia su corazón, de Francisco su esposo, Mónica Mancilla, de Bastián su hijo, de Mirta Sosa, a Santiago Mancilla también, bendícelo, Señor, para que su corazón pueda ser limpio y puro, para que pueda bendecir, cumpliendo el mandato que tú le diste, Señor, que tú revelaste que un día te iba a servir como un profeta. Padre, sobre Gisela y Alejandro allí en Corrientes, sobre Elsa, mi esposa, sobre Elena allí en Paraguay, sobre Mónica Jaure en España. Señor, bendice a Priscila de Piero, bendice a sus hijos, bendice a todos aquellos que verán repeticiones. Danos a todos un corazón limpio y puro, un corazón libre de toda duda, de todo temor, de toda debilidad, Padre, porque tú estás con nosotros. Que sintamos el poder para poder ayudar, para poder bendecir, para cumplir tu obra, para vivir cada paso de nuestras vidas, cada segundo, cada hora, cada minuto, según la palabra de Dios. Que seamos luz y testimonios a las naciones, como dice tu palabra. Damos gracias, Señor, por otra reunión más, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están aquí participando en vivo y los que verán repeticiones a través de nuestro canal de YouTube, Profeta Oscar Torres. Señor, bendecimos a las naciones, bendecimos a todos, te pedimos sabiduría, limpieza de corazón, conocimiento mayor de la palabra para poder servirte con idoneidad. Señor, en el nombre de Jesús, sea toda la gloria, toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra. Elsa, ¿querés orar? ¿Querés decir algo? Bueno, voy a hacer una oración. Dale, y después sigue Y Mónica. darte gracias, Señor. Te pido que bendigas este inicio de semana, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que mires, Señor, nuestros corazones y como era la palabra de hoy, Señor, que podamos vivir la palabra, vivirla, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, complicados, muchas veces no nos escuchan. Al que le queremos dar el mensaje, Señor, al que queremos hablarle de vos, pero vos todo lo allanás, todos los caminos. Por eso, Señor, queremos ser hacedores. No solamente leer la palabra y tenerla guardada para nosotros. Debemos compartirla, Señor. Inquietanos, como siempre te digo, inquietá a cada uno de mis hermanos. Y si no tenemos fácil palabra,
demostrar con nuestros actos, con nuestros gestos, ayudando al prójimo de la manera que sea. Así también, Señor, demostramos que vos sos nuestro Padre y sorprender a la otra persona, al que necesita un abrazo, una palabra. Usar nuestras vidas, Señor. Usar la vida de cada uno de mis hermanos. Bendecilos en esta semana. Vos nos conocés, como siempre te decimos, conocés nuestras necesidades, nuestros sueños. Te pido que cumplas, Señor, el sueño de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de todos aquellos que escucharán el mensaje. Guárdanos, Señor, bajo la sombra de tus alas, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pido y te doy gracias y te pido perdón también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Perdón, Pastor América, me olvidé que estaba con la garganta afónica. Bueno, vamos a despedirnos, voy a orar yo. Recuerden, el martes a las 20 horas de Argentina tenemos el último capítulo. Después ya tienen que predicar las mujeres, ¿no? No se van a abusar de mi inocencia para que siga predicando todas las semanas. No. Termina cuarto capítulo de Mujeres de Dios. Ahora viene el periodo de la vejez. Desde los 50, 60, no, desde los 60 en adelante. Porque dicen, no, yo no soy vieja, yo no tengo 60. Vamos de 60 en adelante hasta el día de la partida, experiencias de lo que vivieron, las que están en esa edad y lo que van a vivir. Vamos a ver cómo Dios prepara a cada mujer de Dios en ese periodo hacia la vida eterna. Amén. Recuerde, martes 20 horas, ¿sí? Grupo de Dorcas. Y también les quiero hacer un pequeño anuncio y un pedido. Pequeño anuncio, el martes con las Dorcas terminamos y el otro viernes, no este viernes próximo, el otro, voy a dar una enseñanza, voy a comenzar con un ciclo de enseñanzas sobre temas proféticos, temas del Espíritu Santo, diferentes temas nuevos, por lo que viene ahora. Recuerden que Dios declaró una década desde el 2025 profética hasta el 2035, donde hechos serán revelados y ya mucho de lo que revelé a través del Señor, que el Señor me reveló, se está cumpliendo y se va a cumplir. Se aceleraron los tiempos, ¿sí? Para lo que está profetizado en la palabra de Dios. Van a haber muchas profecías que aún faltan cumplirse, se cumplirán. Amén. Y les quería hacer un pedido, porque usted sabe que esto es lucha, esto es prueba, esto es continuo batallar, y los momentos aquí en mi país no están muy bien. He tenido que reemplazar el celular porque explotó la batería, he tenido que reemplazar cámara de video, un montón de cosas. Y escúcheme bien, yo nunca pido nada, pero todo aquel que quiera, ore, y si quiere dar o enviar una colaboración, si lo puede hacer, Dios lo bendiga. Amén. Nada más que eso. Dios me provee, ya está comprado todo, está pagado todo. Hay abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos despedimos, voy a orar por ustedes, bendiciendo sus hogares y sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, bendice a la hermana Gladys, bendice a Mónica Mancilla, bendice el hogar de Mirta Sosa, bendice a Santiago Mancilla, su hogar, bendice a Gisela y Alejandro, bendice mi casa, Señor, a Elsa, a Lucila, Luciano, Gonzalo, Magalí, mi nuera. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a Elena allí en Paraguay, toda su casa, su familia, su madre, sus hermanos. Bendice, Padre, a Mónica Jaure, a Fabio, su esposo, bendice a su hija, a Briana, bendice a todos. Bendice también a Priscila del Piero, a sus hijas, a su hija y a su hijo, perdón. Bendice a todos. Y
que cuando cortemos esta transmisión haya bendición abundante para todos y todas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el martes con el último capítulo número 4 de Mujeres de Dios. ¿Sí? Así que